Diagnóstico básico de arritmias. En este tema vamos a intentar resolver o valorar una tira de ritmo o una arritmia que aparezca en la pantalla del monitor. Podemos decir que existen dos tipos de arritmias. Las arritmias con pulso son las más frecuentes, son lo que llamamos arritmias periparada. Y luego las arritmias que están en el contexto de una parada cardíaca, es decir, no tienen pulso, y hablamos de un soporte vital avanzado. En este vídeo podemos observar una fibrilación ventricular en vivo. Ahora mismo estaría latiendo normalmente, pero en breve empieza con extrasístoles a desincronizarse. Podemos observar el llenado excesivo del ventrículo izquierdo. Ahí está la fibrilación ventricular. Irregular, sin realizar un movimiento de contracción certero, sino varios movimientos, infinitos movimientos caóticos, sin llegar a producir un latido real. Aquí también, esto sería en el contexto de un infarto, de un síndrome coronario agudo, que irrita al resto del miocardio, provocando una fibrilación ventricular, ese aleteo ventricular. Bueno, vamos a empezar a ver el algoritmo de arritmias periparada, es decir, ritmos con pulso. No estamos en el ámbito de una parada. Empezamos viendo los ritmos rápidos. Tenemos otro bloque de ritmos lentos. Lo primero que hay que hacer cuando se nos presenta una arritmia, cuando valoramos una arritmia en la pantalla del monitor, es valorar al paciente y analizar certeramente la tira de ritmo. En cuanto al paciente, evaluaremos el ABCDE: A, vía aérea; B, breathing, ventilación, circulation; D, disability; E, exposure, exposición. En general, la evaluación general que se hace a todo tipo de pacientes críticos. Aseguraremos un aporte de oxígeno y una vía venosa. El oxígeno porque seguramente tenga algún tipo de hipotensión o falta de perfusión tisular y vendrá bien. Y la vía venosa para introducir medicación y en algunos casos reponer volumen. Aumentar el volumen para aumentar la tensión arterial y así la perfusión tisular. Monitorización siempre. Electroderivaciones para ver todas las caras del corazón. Una tensión arterial no invasiva rápidamente hay que tener disponible. Y como no, la saturación de oxígeno para ver esa oxigenación tisular. Entonces nos centramos en la valoración del paciente y el análisis de esa tira de ritmo. Es lo que vamos a ver a continuación. Nos hacemos la pregunta de si el paciente tiene signos adversos. En caso afirmativo, consideraremos que el paciente está inestable. ¿Qué es un paciente inestable ante una arritmia? Es aquel paciente que tenga hipotensión o incluso llega al shock, una insuficiencia cardíaca, por tanto, o presente síncopes, cortejo vegetativo, sudoración, palidez, dolor anginoso, o bien presente frecuencias, en este caso excesivamente rápidas. Esos serían los signos adversos. Consideramos que el paciente está inestable. En todo paciente inestable con una taquicardia, una taquiarritmia, siempre se realizará una cardioversión sincronizada. Es decir, si la arritmia inestabiliza al paciente, requerirá cardioversión sincronizada, siempre previo pseudoanalgesia, unos cuantos miligramos, 3, 4, 5 miligramos de midazolam según el peso del paciente y un cuarto de ampolla de fentanilo. Y con eso sería suficiente para cardiovertir a un varón de unos 70 kilos. A continuación, o durante este proceso de la cardioversión, podemos también aplicarle un antiarrítmico, en este caso el de elecciones amiodarona, también llamado Trangores. 2 ampollas, 300 miligramos intravenosos en 10 o 20 minutos, una perfusión. Seguida después de una perfusión de 900 miligramos intravenosos en 24 horas.
Bueno, vamos a ver otro caso. Vamos a suponer otro tipo de arritmia que no inestabiliza al paciente, que no tenga signos adversos. Entonces no optamos por la cardioversión, sino que vamos a identificar realmente qué tipo de arritmia es y después la trataremos. Por tanto, como no corre prisa al paciente, como el paciente está estable, nos detenemos a valorar concienzudamente esa tira de ritmo o ese electrocardiograma que nos facilita el electrocardiógrafo o el monitor. Diagnóstico básico de arritmias. Inicialmente hay que comprobar si hay actividad eléctrica. A continuación, nos centramos en la regla mnemotécnica FAR. FAR son las iniciales de frecuencia, anchura, regularidad. Frecuencia, taquicardia si está a más de 100 por minuto. Bradicardia si está a menos de 60 pulsaciones por minuto. Anchura, nos centramos en la valoración del QRS. Será estrecho si tiene menos de 3 cuadritos pequeños, o lo que es lo mismo 0,12 segundos, y será ancho si tiene más de 3 cuadritos o 0,12 segundos. Regularidad, ritmo. Será regular si los QRS están a la misma distancia unos de otros y será irregular cuando la carencia entre unos y otros sea irregular, sea una distancia diferente. Relación de las P's con los QRS. Cada P debe de ir seguida por un QRS. Si no es así, estamos hablando de un bloqueo AV. Analizaremos el número de P's o la relación que existe entre la P y los QRS, si se van distanciando, si conduce, si no conduce. Con esto podemos determinar el tipo de arritmia que hay, pero antes de nada, en el algoritmo lo hemos visto, lo veremos, debemos determinar si el paciente está estable o inestable. Una vez que hemos comprobado que está estable, nos centramos en analizar más detenidamente la arritmia. Hemos dicho que se da taquicardia si está a más de 100 por minuto, y dentro de las taquicardias, teniendo en cuenta lo que acabamos de ver, podemos hablar de ritmos regulares o ritmos irregulares. Los ritmos regulares, si tiene un QRS menor a 0,12 o lo que es lo mismo 3 cuadritos, hablaremos de taquicardia supraventricular, la estimulación viene de arriba a abajo, y hablaremos de QRS ancho cuando estemos hablando de más o igual a 0,12. Hablamos de taquicardia ventricular, la estimulación viene de un foco ectópico ventricular. Ya las irregulares, tenemos las fibrilaciones auriculares, son las más típicas, y las torsades de point, que son esas taquicardias asociadas a un QT largo, a un síndrome de QT largo. Dentro de los ritmos lentos también determinaremos si está estable o inestable y valoraremos esa bradicardia, esas pulsaciones por debajo de 60. Puede aparecer dentro de la bradicardia, es un bloqueo AV de primer grado, segundo grado tipo 1, tipo 2 y tercer grado. Estos serían los bloqueos que pueden existir. Hablamos de una taquicardia estable. Hemos visto que no había signos adversos. Estamos analizando la tira de ritmo tranquilamente porque el paciente está estable. Bueno, pues observamos en la pantalla que aparece un QRS ancho, es decir, más de 3 cuadritos, más de 0,12 segundos. Aquí podemos ver este ejemplo. Es un QRS ancho. Lo vemos en la pantalla a simple vista, llama la atención la anchura. Es raro que una taquicardia ventricular esté estable. Bueno, estamos ahora preguntándonos si el ritmo que tenemos en la pantalla es regular o irregular. Puede ser regular. Si es regular, se trata de una taquicardia ventricular. Aquí tenemos una taquicardia ventricular. Vamos a verlo un poquito más profundamente, cómo tenemos
más de 3 cuadritos de anchura y sobran hasta 2. Fijaros cómo hay más de 3 cuadros, 1, 2 y 3 cuadros. Aquí lo vemos también, otro tipo de taquicardia de QRS ancho, que lo veríamos en la pantalla del monitor. El tratamiento, pues drogas, medicación, ya digo, nos da tiempo a esperar a que haga efecto algún tipo de medicación. En principio hablamos de amiodarona, igual que en el caso anterior. Amiodarona 300 miligramos IV en 20 minutos, seguida de otra perfusión de 900 miligramos en 24 horas. Hay una pega, algunas veces las taquicardias de QRS ancho realmente no son ventriculares, sino que son supraventriculares, pero existe una alteración que se llama bloqueo de rama, que ensancha la imagen del QRS al verlo dibujado, digamos, en el papel del electro. Si se trata de una taquicardia supraventricular, la trataremos como tal, es decir, ya tenemos informe de que el paciente tiene ese antecedente de taquicardias supraventriculares. La trataremos, como digo, como una taquicardia supraventricular. Nos volvemos a plantear si otra tira de ritmo, si es regular o irregular. En este caso, la que tenemos delante, conseguimos diferenciarla y vemos que es irregular. Tenemos varias opciones, tenemos varios tipos de ritmos. Para ser ancho puede ser una fibrilación auricular con precipitación, una fibrilación auricular con bloqueo de rama, una taquicardia ventricular polimórfica, una taquicardia ventricular polimórfica con QT largo, la llamada torsade de Points. Es una alteración llamativa que tiene unos QRS, por así decirlo, estrechos, que van aumentando poco a poco y luego vuelven a disminuir en amplitud, me refiero. Anchos, amplios, cada vez menos amplios. Una alteración electrolítica por una falta de magnesio. Estamos hablando, por tanto, de taquicardias de QRS ancho. En este caso estamos viendo las irregulares. Son casos raros, ¿vale? Estamos hablando de la fibrilación auricular con precipitación, la fibrilación auricular con bloqueo de rama, que ensancha, todas estas ensanchan el QRS, aparece ancho. La taquicardia ventricular polimórfica, que obviamente al ser taquicardia ventricular es ancho, y la taquicardia ventricular polimórfica con QT largo. Bueno, volvemos al algoritmo central, a la parte central del algoritmo. Vamos a ver ahora las taquicardias de QRS estrecho. Tenemos un QRS menor a 0,12 segundos. Vamos a ver, puede ser regular o irregular. Regular significa que cada QRS está a la misma distancia uno de otro, como vemos en la imagen. Aquí lo vemos también, un electro de 12 derivaciones. Podemos ver cómo cada R está a la misma distancia uno de otro. Por tanto, consideramos que está regular. Cada latido cae a la misma distancia uno de otro. En este caso vamos a hablar de taquicardia supraventricular. Estos son taquicardias supraventricular. Vamos a ubicarnos. Estamos en taquicardias de QRS estrecho regulares. Taquicardia de QRS estrecho regulares. Lo llamamos taquicardia supraventricular. El tratamiento de estas taquicardias va a ser maniobras de Valsalva o maniobras vagales, que consisten en coger aire y apretar la tripa para estimular el nervio vago y así bajar las pulsaciones. Un pequeño porcentaje de las taquicardias supraventriculares se cesan así. Si no funciona con esas maniobras vagales, inyectaremos adenosina, adenocor se llama también, a dosis de 6 miligramos, si no funciona 12 miligramos, si no funciona 12 miligramos. Es un medicamento curioso que hay que aplicar de manera muy rápida
No, tenemos aquí un vídeo. Así vemos el vídeo. Tenemos aquí la taquicardia supraventricular a 200 pulsaciones por minuto. Tenemos una buena vía. Es un medicamento que hay que inyectar rápidamente para que llegue rápido al corazón, porque si no se metaboliza y se inactiva. Y a continuación un bolo de suero. Vamos a ver cómo lo hace. Introducimos rápidamente la primera dosis, 6 miligramos de adenocor. Más rápido lo tenía que haber metido incluso. Y rápidamente un bolo de suero para empujarlo. Y a continuación en la pantalla se ve bastante bien. Vamos a ver. Fijaros que la pausa que ha hecho, y a continuación ya revierte al ritmo sinusal normal. Vamos a verlo otra vez, si se puede echar para atrás. Vemos aquí que no hay PES delante de los QRS, no hay PES, y luego ya hay una especie de ritmo de transición, y luego ya aparece el ritmo normal, un ritmo de base normal, un ritmo sinusal porque tiene PES, y ya una frecuencia más baja, más normal. Bueno, si no ha recuperado el ritmo sinusal con esas medidas que hemos hecho, maniobras vagales o adenocor, bueno, pues es posible que se trate de otra taquicardia que se llama flutter, y lo podemos controlar con un medicamento que son los beta bloqueantes, por ejemplo atenolol. Si se trata de un flutter, cuando introducimos el adenocor, se abre, se dice que se abre, y podemos ver las ondas F mayúscula, ondas que hay entre media de los QRS, de lo que llaman ondas de diente de sierra, ¿vale? Vienen las ondas auriculares de flutter y entre medias los QRS. Aquí lo vemos también. Esto sería una taquicardia, un flutter 1-1. Volvemos a ver los taquicardia de QRS estrecho, ahora son irregulares. Vamos a ver las irregulares. Siempre que veamos una taquicardia de QRS estrecho irregular, la mayoría de las veces se va a tratar de una FA, una fibrilación auricular. Aquí lo vemos. ¿Por qué decimos que es irregular? Pues porque hay una distancia diferente entre un QRS y otro. Es irregular. La fibrilación auricular, bueno, se trata de la siguiente manera. Si queremos simplemente controlar la frecuencia, porque hay mucha gente que vive con esta arritmia toda su vida, desde una señora o un señor desde los 65 años, le sale esta enfermedad, esta arritmia, y se queda con ella para siempre. Pero hay veces que se descompensa, que se taquicardiza, aumenta mucho la frecuencia, y lo que hay que hacer simplemente es controlar su frecuencia para evitar la inestabilidad del paciente. Eso lo vamos a hacer con un beta bloqueante o un calcio antagonista como el diltiazem. Son medicamentos, ambos, que frenan el corazón. O bien un antiarrítmico inotropo, como es la digoxina. Estos tres medicamentos son los de uso más frecuente. Bien, pues si lo que quiero realmente es revertir, es decir, yugular esa arritmia y conseguir que vuelva a tener un ritmo sinusal, introduciremos amiodarona. Vamos a revertirlo con amiodarona. Es un antiarrítmico. Lo que va a hacer es volver a su ritmo sinusal de base. Estamos hablando de una persona que ha debutado, acaba de aparecerle esta arritmia y surge la necesidad de volverle a su ritmo sinusal. Solo hay una pega. Si indagamos, le preguntamos al paciente desde cuándo tiene palpitaciones, desde cuándo está
un poco fatigado, se encuentra mal y nos dice que puede haber pasado más de 48 horas desde el inicio de ese estado de fibrilación auricular, tenemos que anticoagularle con Sintrom durante 3 semanas. ¿Por qué? Porque la fibrilación auricular en su definición sería un estado en el que las aurículas no trabajan, no son capaces de contraerse correctamente. Entonces parte de la sangre que pasa por las aurículas se estanca y produce coágulos. Estos coágulos se almacenan ahí en la aurícula y en el momento de revertirla, esos coágulos pueden salir al torrente sanguíneo, pasar al ventrículo y de los ventrículos al resto del cuerpo. Y por tanto, esos coágulos provocarían trombosis en diferentes órganos del cuerpo. Para prevenir eso, antes de revertir esa arritmia, vamos a anticoagularlo, como digo, con Sintrom, que es un anticoagulante muy potente. Y estaremos 2 o 3 semanas. También se suele hacer una ET, una ecocardio transesofágico, es decir, un ecocardio que se hace a través del esófago, mirando o observando la presencia o no de coágulos a nivel de la aurícula. Fibrilación auricular muy frecuente. Bueno, pasamos ya a los ritmos, arritmias periparada, ritmos lentos, bradicardias, lo que llamamos bradicardias, ritmos lentos. Pues exactamente como en el caso de las taquicardias, no solo nos quedamos valorando el papel, lo que es la arritmia en sí, sino que hay que valorar integralmente al paciente. Evaluamos el ABCDE, aportamos oxígeno, canalizamos vía venosa, porque el paciente puede estar malito o se nos puede poner malito en un momento dado. Y como se trata de una arritmia, hay que tener monitorizado constantemente al paciente y realizar electro de 12 derivaciones periódicamente. Tomar la tensión periódicamente y mantener al paciente monitorizado con saturación o pulsioximetría. Valoramos, por tanto, al paciente y analizamos la tira de ritmo. Igual que en el caso anterior de las taquicardias, nos paramos a pensar, ¿esa arritmia está siendo muy agresiva por el paciente? Es decir, ¿tiene signos adversos? En este caso, bueno, los signos adversos o signos de complicaciones son los mismos de antes, ¿no? Cortejo vegetativo, dolor precordial anginoso, dolor opresivo centrotorácico, shock, hipotensión, síncope, insuficiencia cardíaca, venas ingurgitadas del cuello, etcétera, ¿no? Signo de insuficiencia cardíaca. En caso afirmativo, en caso de bradicardia, según el protocolo, le aplicamos esta medicación atropina. La atropina es un vagolítico, hace que inhibe el efecto o la acción del nervio vago, del sistema parasimpático. Es un vagolítico. Por tanto, la atropina aumentaría la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. Introducimos 0,5 miligramos según el protocolo. En la práctica real, pues se introduce algo más de 0,5, porque es que la atropina es un medicamento pues que tiene una pega, que si te equivocas y metes menos de 0,5, 0,4, 0,3, parece ser que puede producirse un efecto contrario. Entonces, entre 0, mayor de 0,5, a veces que directamente introducimos 1 miligramo, que es lo que lleva la ampolla. Bueno, con ese 0,5, esa ampolla o esa media ampolla que hemos introducido de atropina, ¿conseguimos una respuesta satisfactoria? Mejora la tensión, mejora la frecuencia, mejora esa palidez, ese estado general malo que tenía el paciente. Si es no, si sigue mal, pues hay que seguir trabajando. En este caso vamos a tratar con electricidad. Recordamos que en el caso anterior de las taquicardias utilizamos electricidad mediante la cardioversión. Si la taquiarritmia era agresiva con el paciente, nosotros éramos agresivos con esa arritmia, utilizando electricidad. En este caso, la arritmia, la bradiarritmia, también es muy agresiva con el paciente, no mejora con esa atropina, pues pasamos ya a métodos más cruentos. En este caso utilizamos marcapasos transcutáneo. Al mismo tiempo que utilizamos el marcapasos transcutáneo, utilizaremos catecolaminas.
más atropina, hasta 3 miligramos. Meter más atropina no tiene sentido, porque 3 miligramos es la dosis vagolítica máxima que puede tolerar un paciente. Vamos, tolerar, ¿no? Es que simplemente no va a hacer más efecto. Meter 4 miligramos no haría más efecto. O bien vamos a usar también adrenalina, una ampolla de adrenalina en un suero de 100 mililitros fisiológico a un ritmo de 10 mililitros hora, y cada 10 minutos valoramos y aumentamos la dosis de infusión. Vamos a ver aquí un vídeo. Tenemos aquí un bloqueo. Marcapasos transcutáneo. Si el paciente presenta una bradicardia sintomática y estos síntomas no ceden al empleo de medicaciones, emplea un marcapasos transcutáneo como medida de transición a un marcapasos endovenoso. Cede al paciente. Puede usar midazolam de 1 a 2 miligramos intravenosos cada 2 minutos, hasta máximo 5 miligramos. Desconecte las palas del desfibrilador y conecte el puerto que queda libre, el cable que servirá de conexión a los parches del marcapasos. Estos parches sirven si se requiere para desfibrilar. Coloque los parches sobre el pecho desnudo del paciente. Uno de los parches va en la región dorsal izquierda y el otro en el área por debajo de la tetilla izquierda con la línea medio clavicular. Active el modo marcapasos en el equipo de desfibrilación. Programe la frecuencia cardíaca en 80 latidos por minuto. Aumente progresivamente la energía de salida hasta observar que hay una espiga seguida de un complejo QRS ancho de despolarización ventricular. Esta captura eléctrica debe acompañarse de la mejoría en la frecuencia del pulso a la palpación. Solicite evaluación urgente por el especialista para que coloque un marcapasos endovenoso. Bueno, esa era la manera de utilizar un marcapasos transcutáneo de emergencia, que podemos usar en servicios de urgencia, hospitalaria o intrahospitalaria. Bueno, esto sería un ritmo de marcapasos. Un ritmo de marcapasos. Podemos ver la espícula que es justo delante del QRS. El marcapaso está consiguiendo que el corazón lata. Está provocando un latido, varios latidos. En este caso le han marcado una frecuencia de 80, pues está consiguiendo una frecuencia de 80. Teníamos un paciente inestable a 20-22 pulsaciones por minuto y le subimos a 80, es decir, el paciente va a subir la tensión, va a mejorar su estado general. En definitiva, el marcapasos es una práctica herramienta para estos pacientes tan inestables, que no responden a medicación. Bueno, si no tiene signos adversos, como tal, sudoración, dolor precordial, pero tiene cierto riesgo de asistolia, es decir, ha tenido una parada reciente, que hemos presenciado una asistolia reciente, o tiene esos bloqueos bajos infrahisianos, por debajo de las de His, que son extremadamente graves, el bloqueo AV de segundo grado tipo 2 o de tercer grado, también llamado bloqueo completo, son muy graves, provocan muy bajas frecuencias, o bien tiene una pausa varias pausas ventriculares de más de 3 segundos. Lo que haremos será, en el caso afirmativo, pues lo que hemos hecho anteriormente, prevenir y colocar un marcapaso transcutáneo y usar las catecolaminas que hemos visto anteriormente. Si no tiene ese riesgo de asistolia, como acabamos de ver, bueno, simplemente observación. Hay pacientes que con 30 pulsaciones por minuto o 40 en reposo y en horizontal, en decúbito supino, no tienen mayores consecuencias y lo toleran muy bien. Da tiempo a que lo pueda ver un especialista, o en caso de tratarse de atención primaria o emergencia extrahospitalaria, llegar al hospital y no requiere mayores medidas. Ahora ya pasamos a ver, hemos visto las arritmias con pulso, arritmias periparadas de QRS estrecho, de QRS ancho, taquicardias de QRS ancho, QRS estrecho y bradicardias, con bloqueos, AVs, etc.
Vamos a ver ahora las arritmias sin pulso.